Muy buenos días para todos. Muy emocionado, conmovido con estas presentaciones previas, pero muy retado a la vez, porque vimos mucha belleza, cultura, diversidad, y yo le vengo a hablar de riesgos y de la parte maluca que muchas veces no queremos ver, pero hay que verla y hay que romantizar la sostenibilidad. Soy Carlos Salazar de Coninsa. Coninsa es una empresa que tiene 54 años en el mercado. Somos una empresa ecosistema que genera soluciones para el hábitat. Tenemos arquitectura, construcción, más de 7.000 inmuebles a nivel nacional en administración y proyectos de infraestructura hidroeléctricas y otros. Somos 2.500 empleados directos, 3.500 contratistas en obra y hacemos parte del sector de la construcción. Esto no es un caso de éxito, esto es un caso de acción que estamos emprendiendo con Portafolio Verde como un aliado fundamental para nosotros para hablar de acción climática y para gestionar los riesgos. Y hoy lo decimos, si la industria no cambia hoy, el clima no negociará mañana. El sector de la construcción con el sector agro somos dos de los sectores menos productivos y competitivos en Colombia y en América Latina. Eso nos imprime unos retos adicionales para poder gestionar los riesgos en nuestros procesos de negocio como sector y como empresa. Estos son algunos de los datos. Estos son datos de una reunión que teníamos la semana pasada con el Ministerio de Vivienda, donde el 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del sector de la construcción en sus diferentes tipologías. El 50% de los materiales extraídos, recursos, llegan al proceso constructivo para estar en estos ambientes que hoy nos desarrollamos como sociedad. Tenemos una estimación que entre el 2020 y el 2030 vamos a tener un incremento de megatoneladas de CO2 equivalente de 18.9 a 32.6, más o menos. Eso sigue imprimiendo una presión sobre esa temperatura a la cual no queremos llegar para que no se desestabilice el clima y la variabilidad del cambio climático no nos aporre más duro. En América Latina el 32% de emisiones están asociadas al sector de la construcción, pero hay algo adicional. Aquí viene un tema de nuevas viviendas en estos 30 años, cómo estamos construyendo y cuáles son las oportunidades que tenemos para ser resilientes ante la variabilidad y el cambio climático. Quiero dejar esta pregunta porque es que nosotros hablamos muy bonito entre nosotros y nos entendemos y hablamos de gigajoules, de megatoneladas, CO2, una cantidad de cosas, pero eso es lo que nos están entendiendo. Entonces traje como unas premisas, unas preguntas que si ustedes las van viendo y se analizan dentro de sus procesos y con sus empresas, quizás la mayoría de los que estamos aquí eso lo tenemos muy claro, pero nuestros grupos de interés lo tienen claro, en qué medida, a quién le debo entregar qué información, de qué manera, inclusive con la ponencia anterior, cómo tenemos esas capacidades para mostrarles qué es el cambio climático, qué son las emisiones, qué es el CO2, qué es la contaminación atmosférica, la diferencia entre clima, variabilidad y cambio climático. Eso cómo me afecta el modelo de negocio en el sector productivo en el que yo me desarrollo, en que desarrollo mis actividades, cuál es el impacto que tiene en generación, pero también en fijación, pero también en reducción, pero también en compensación. ¿Qué oportunidades tenemos y cómo me leo, no como un tema general, sino también como un tema que me genere valor? Si les preguntara en este momento, y chévere que lo piensen, para ustedes, ¿qué es una tonelada de CO2? Este ejercicio lo estuve haciendo con mi mamá, con mi hermano, con los colaboradores de la compañía. De esto venimos hablando hace rato y siento que seguimos patinando. Es que el humo pesa. El humo pesa, pero no pesa como creemos que pesa, ¿cierto? ¿Qué es una tonelada de CO2? ¿Del delgadito o del grueso? ¿Del blanco o del clarito? ¿De qué? ¿Qué es un CO2 equivalente? Entonces, si nos vamos a las fórmulas, esta es la definición básica del amigo IA, donde más o menos, si lo vemos en términos técnicos, químicos, físicos y demás, una tonelada de CO2 en unas condiciones estándar de 1 grado a 0 grados de temperatura y a una atmósfera de presión son más o menos
510 metros cúbicos de humo. Para de contar, haga de cuenta, un cuarto de este recinto lleno de humo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi empresa? Con el cambio climático. Eso es lo que nos tenemos que preguntar a ver si nos lo están entendiendo, porque nosotros lo entendemos, pero no sabemos si nuestros líderes, la junta directiva, los accionistas saben de esto, para ver si eso tiene interés. Entonces, ¿cómo se lo imaginan los otros? Entonces, hace algunos años venimos haciendo este tipo de ejercicios. Hacer unas valoraciones de cuánto carbono puede absorber un árbol, cuánto CO2 generan ciertas tipologías de vehículos, hacer una volver volumen ese contaminante para explicar, pero si es suficiente. ¿Será que necesitamos creativos como el expositor anterior que nos ayude a mostrar nivel dummy, nivel coquito más fácil esto para que tenga la importancia? Ahí es donde nos debemos de preguntar quiénes estamos en estas áreas, porque creemos que todos nos entienden y no necesariamente. Recordar la importancia del CO2, pero también los otros gases contaminantes, el efecto del metano, y los óxidos de nitrógeno y otros que tienen pues, de alguna manera impacto en el cambio climático, y diferenciar muy bien lo que son los contaminantes para la salud y el bienestar, el material particulado de 10 y menos micras y otros que hacen ese efecto en la salud, no en el cambio climático, que podrían tener efectos, sí, pero pueden ser diferenciados. Esta es la parte maluca, después de esas imágenes tan espectaculares que vimos ahora, y esto no lo queremos ver, y esto lo pasamos rápido, y esto pensamos que no nos pasa a nosotros, esto lo vemos más copiosamente hoy en día. Uno, por cómo hemos desarrollado nuestras ciudades, la resiliencia hídrica, las capacidades de adaptarnos a estas variabilidades. Yo digo, listo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todo, como persona, como familia, como empresa. El hecho de que el agro no funcione bien, la canasta familiar se sube, los costos, los insumos, todo eso empieza a cambiar. Las inversiones que tiene que destinar el Estado en cualquiera de sus formas para atender los temas de desastres naturales empiezan a restarle al desarrollo efectivo de las sociedades. Esto lo tenemos que ver. E inclusive tenemos que tener una capacidad de prospectiva empresarial para saber esas cosas que parecen que no me tocan a mí, si me tocan. Esta semana en Medellín, el fin de semana, teníamos un tema con unos proyectos, con unas plantas de concreto que tenemos en obra enredados porque no había cemento. Y el cemento, en este caso, venía de Río Claro, de la vía Medellín-Bogotá, que tiene una cantidad de afectaciones por derrumbes asociados a la variabilidad climática. En mis riesgos, ¿cómo integro eso y sé qué me va a pasar? Ciudades, si no tenemos buen drenaje y yo tengo una ruta logística, los amigos de Alquería, tengo que distribuir y ya mi desplazamiento no lo hago en 2 horas, sino en 5, ¿eso cómo afecta el modelo de negocio? La enmienda climática de la ISO nos invita a incluir no solo en los sistemas ambientales, sino de SST y de calidad, los riesgos climáticos, pero como un asunto detallado, no como un asunto, sí, el cambio climático, el calentamiento global, no, es mucho más detallado, tiene mucha más técnica y como decía Alejandro, hay que meterle data y ciencia. Bueno, ahí estaba también el tema de desabastecimiento, pues, o los riesgos por suministro eléctrico, calidad y confiabilidad. Este documento lo sacó recientemente la Superintendencia Financiera sobre mejores prácticas y oportunidades en temas financieros, y el amigo Eduardo Ateortúa de Eloy, que ha sido pues como un líder en estos temas financieros y cambio climático, daba esta cifra, y es que los asuntos de cambio climático, de sostenibilidad y demás no son asuntos románticos. Claro, debemos de vender todo lo bonito que veníamos ahora porque eso estimula, pero es un riesgo de productividad, de competitividad, de afectación al negocio como tal. Hoy estamos hablando inclusive con aseguradoras de tener seguros paramétricos para temas de riesgos climáticos en la construcción. En el agro ha estado ya más claro, pero en la construcción no tanto. Hoy tenemos proyectos que están, no sé, cercanos a una red hídrica
que tiene sus debidos retiros hidrológicos, geológicos y demás, pero por estas variaciones en intensidad de lluvia y demás han generado unos riesgos a los proyectos y nosotros decimos, listo, ¿cómo vamos a soportar eso? Porque los entes territoriales no tienen capacidad de resolver eso, nos toca como sector atenderlo. ¿Eso cuánto le cuesta al proyecto? En el municipio de Medellín tuvimos algo, recientemente casi que tuvimos que invertir 1.000 millones de pesos en unas contenciones hidráulicas y nos preguntábamos, ¿qué pasó en la planeación? No, lo que pasó es que no contamos con este riesgo climático que estaba por fuera de los periodos de retorno. Entonces, hablamos mucho de mitigación y desde el 2015 y tenemos unas metas de reducción de tanto por ciento de emisiones. Sabemos que la FOLU pues, es la oportunidad más grande que tenemos en fijación, más que en reducción, pero creo que no estamos hablando lo suficiente en mitigación. Primero tenemos que estar muy conscientes de cómo ya el cambio de la variabilidad climática nos está apurriendo a cada uno de los sectores productivos y cómo nos adaptamos a eso para que la continuidad del modelo de negocio se siga dando. Pero en paralelo tenemos que trabajar con todo el ejercicio de mitigación. Entonces, en adaptación, en términos gruesos, hablamos de planeación que incluye los riesgos climáticos detallados, diseño y construcción sostenible y resiliente, gestión de recursos renovables y no renovables críticos. Somos muy dependientes, casi todos los sectores pues, de productivos con intensidad material, de recursos no renovables y renovables que hoy no, nos pueden generar riesgos. Y muy importante, la alineación con la cadena de valor. Que nosotros como empresas Ancla, sí tenemos unos programas muy grandes, muy chéveres, muy bonitos, pero cuando miramos toda la cadena de valor y por ejemplo el sector de la construcción que arrastra casi 30 subsectores, no todos son tan maduros. Las grandes empresas, las cementeras, la pintura, los ferrosos, sí, pero por ejemplo los contratistas de mano de obra, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles sus temas materiales que los afectan a ellos y nos pueden afectar a nosotros? Y el otro asunto relevante, entonces, la mitigación desde reducción de emisiones y la compensación forestal con todas las estrategias pues, que creo que la mayoría aquí conocemos y no es necesario como ahondar en ellas. Pero hacemos un hincapié en tema de medición, que es el ejercicio que estamos haciendo con Portafolio Verde. Hicimos un análisis de mercado, no encontrábamos una calculadora para el sector de la construcción directamente que nos dijera, es que nosotros no producimos huevo, nosotros producimos, o sea, no digo pues que sea fácil producir huevo u otro como tal, sino que son sectores que producen un elemento durante toda su vida y las variaciones son pocas en una planta estándar 50, 60 años. Nosotros somos proyectos itinerantes que hoy tenemos 35 proyectos a nivel nacional y cimentación tiene una carga energética distinta, estructuración distinta, acabados distinta. Entonces, venga, ¿cómo hacemos? Y podemos tener proyectos con más de 4.000 o 5.000 referencias de materiales. ¿Cómo hacemos? Entonces, con Portafolio nos sentamos. Revisamos la calculadora que tenían, no se adaptaba, entonces nos sentamos meses, analizamos, verificamos cómo podíamos protocolizar una herramienta que me llevara por el ciclo completo de vida del proyecto constructivo y poder definir cuáles son nuestras emisiones en el ciclo completo y saber cómo nos vamos a comprometer a hacer esas reducciones inicialmente y si no, compensaciones. Este es parte de los resultados de los pilotos que hicimos, un proyecto en Barranquilla y 2 en Medellín. Tenemos varios en Bogotá también ya en el proceso de validación. Entonces, ¿qué fue lo que nos permitió realizar en cualquier momento del año del proceso constructivo de materiales? Y estamos conectando nuestros proveedores para poder tener pues, todas las fichas técnicas de factores de emisión. Y si no, pues hacemos unas adaptaciones técnicas que cualquier tercer ente evaluador las pueda validar. Entonces, ya esto nos empieza a dar cifras de esa huella que tenemos. Con un Argos, con un Ternium, con Holcim, con todas las empresas vamos hablando, bueno, cemento con menos emisiones embebidas en materiales,
tengo este, listo, ¿cómo nos vamos conectando? Con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con Camacol y demás, vamos haciendo esas gestiones. Parte de los resultados, alcances 1, 2 y 3, segregación por alcances o por tipos de materiales, identificando los paretos en las 3 proyectos como tal. Entonces ha sido muy chévere cómo se visualiza la plataforma. Como este tiempo es muy rápido, ¿qué viene? Entonces, acabar de hacer esa línea base y poder estimar metas de reducción, no solo por una convicción de compañía, sino porque los proyectos, cuando hacemos un crédito constructor, nosotros con un banco nos sentamos, necesitamos 50.000, 100.000 millones de pesos para desarrollar un proyecto. Venga, ¿y qué está haciendo en cambio climático? Todos los aspectos ASG, y este es un tema que ya por taxonomía verde empieza a tomar mucha relevancia. Quiero darle paso a Camilo Ortiz, que de verdad que ha sido un aliado tremendo, es un geniazo, se lo recomiendo, pues bueno, para los que no lo conocen, en toda esta construcción, y nos ha entendido y nos ha permitido lograr tener lo que necesitamos y que sabemos que esto va a ser replicable y escalable a cualquier tipo de constructora a nivel nacional. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Juan Camilo Ortiz, director de Acción Climática del Grupo Portafolio Verde. Quería apoyar aquí a Carlos en estas temitas porque fueron unos, como le decía él, unos desarrollos muy propios para el sector que tuvimos que entenderlos muy bien, y eso fue realmente un trabajo que con INSA enormemente pues, nos abrió las puertas para poder entender cuáles fueron las acciones, cuáles son esos métodos que se tenían que desarrollar y poder tener digamos, una buena herramienta, una buena plataforma que nos sirviera bastante para el sector. Dentro de eso quisiéramos destacar al menos estas 3 oportunidades de mejora para poder tener esos resultados de la forma que queríamos, que esperábamos tenerlos, empezando primero ¿qué teníamos nosotros? Que ese cálculo de emisiones sin detalle, ¿cierto? Carlos ahorita lo mencionaba, el sector de la construcción es muy heterogéneo, tenemos muchas cosas, diferentes materiales, diferentes puntos de cimientos. Ustedes se pueden imaginar para poder tener un edificio qué tantas cosas hay detrás antes de poderlo tener en firme, ¿cierto? Y eso es lo que no encontrábamos nosotros en el sector, en la forma de los cálculos, que todo se tomaba como un sector homogéneo, que sumábamos y restábamos de la misma forma que lo hacemos para cualquiera. Entonces eso no le daba el mismo dinamismo a los resultados y no podíamos contar los mismos resultados que lo que esperábamos con el sector pues, en particular. Otro de los temas es la ausencia de las guías de implementación. Y es que sí tenemos una guía, un estándar, por supuesto, internacional, pero al menos 2 muy relevantes, el GHG Protocol, la ISO 14064, que en realidad sirve para cualquier sector, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a enfocar en las realidades de los sectores, qué es lo que realmente importa para los sectores, podemos definir unas guías sectoriales que, por supuesto, tienen que estar construidas en los mismos estándares, pero que hablen del mismo idioma, para que los sectores se sientan identificados. Dentro de eso, entonces, encontramos esa falta de estandarización aquí a nivel país, de tener esas guías para poder gestionarlas de la mejor forma, ¿cierto? Y finalmente, los factores de emisión que no eran tan relevantes para el sector o para la misma dinámica nacional. Y es que para los que conocemos la huella de carbono, ya los tenemos calculados. Uno de los puntos más importantes de todo este inventario son los factores. Yo cómo convierto ese consumo de combustibles en emisiones de CO2, ese consumo de refrigerantes en CO2, todo eso lo hacemos con los factores de emisión. Y los factores de emisión tienen una connotación muy importante, hay que saberlos elegir muy bien para que estén contando la realidad que tenemos dentro de nuestra organización. Como Carlos lo mencionaba, pues para el sector hay unos que sí o sí, pues los combustibles nacionales son muy mapeados, pero como es un sector tan grande y que tienen tantos diferentes materiales para su proceso constructivo, entonces ahí es donde empezamos a pensar, bueno, yo estoy utilizando un material, un acero, un cemento, y ese de dónde viene el factor de emisión, de dónde lo estoy tomando, de Estados Unidos, de Europa. Entonces ahí empezaba a perderse como esas ganas de poder contar de lo mío, ¿cierto? De poder decir, es que este es el factor para Colombia, este es el factor de mi proveedor. Entonces es uno de los temas más importantes que vimos allí.
pero bueno, encontramos pues la solución y esos pantallazos que estaba mostrando Carlos pues ya está integrando todo eso. Inicialmente pues pudimos segmentar todos esos cálculos de una forma mucho más avanzada para el mismo sector. Teníamos indicadores, pues construimos unos KPIs que fueran relevantes para el sector. Podemos decir cuál es el factor, las emisiones para tipos de construcción, para tipos de cimentación, para tipos de obra, ¿cierto? Residencial, no residencial. Todo eso está súper segmentado y ahí sí puede permitirse una comparación. Ahora yo sí puedo decir, no es un edificio A con estos detalles y puedo buscar edificios de las mismas categorías y ahí sí podría yo decir, no es que este edificio va bien o este edificio va mal, porque ya sí lo estoy comparando con las mismas condiciones que de repente para otros no lo podría hacer. Una ventaja también muy grande que encontramos en una revisión, pues por supuesto internacional y que todo lo asemejamos a las realidades nacionales, fue que encontramos unas guías, se llaman iBuilding, construidas para el GHG Protocol, ¿cierto? En este caso se llama ENCORE para el sector de la construcción y existen muchas guías que muchas partes interesadas los desarrollan y que se tienen consultas previas y demás, pero la finalidad de estas guías es justamente eso, es poder describir el sector y cómo ese sector lo podemos entender para poder reportarlo dentro de los estándares. Y con base en eso creamos un estándar replicable para Colombia, donde decíamos, bueno, cuáles son los productos que tenemos que reportar, cuáles son esas categorías en el alcance 3 de un GHG Protocol que deberíamos de estar reportando, y ahí sí todos podríamos estar hablando de los mismos detalles. Ahí sí podemos decir hasta dónde es mi alcance, cuáles son los años de que voy a operar, ¿sí me van a entender? Todos esos XY o los requisitos, cómo son aplicables al sector de la construcción inicialmente, pero también a nivel Colombia, ¿cierto? A nivel nacional. Es una guía que vamos a tratar pues de divulgar bastante para que nos vaya sirviendo a todos los sectores, para todas las empresas del sector y que lo podamos pues como entender y empezar a reportar en esos mismos detalles. Y finalmente construimos una base de datos con factores de emisión ahora sí relevantes, porque construimos 3 niveles de relevancia para los factores de emisión. Tenemos un nivel 1 nacional, que nos enfocamos enormemente en encontrar el factor de emisión. Hay unas que ya estaban pues solucionados, los combustibles nacionales sí están muy bien mapeados, pero digamos que también quisimos irnos para los proveedores, ¿cierto? Hablar con los grandes productores de los materiales de construcción a nivel nacional, buscar en sus bases de datos, en sus reportes de sostenibilidad que nos dijera, este es el factor para el producto que se consume en el sector, ¿cierto? Entonces tenemos un primer nivel full nacional para buscar el mejor factor o el factor más relevante. El segundo son los nacionalizados, que ahí sí, con una técnica, análisis de ciclo de vida particularmente, podemos evidenciar cómo son los patrones de producción nacionales y a partir de esos patrones decir cómo cambiar, digamos, algo internacional, volverlo local, ¿sí? Y es que cambiamos el consumo del combustible para temas colombianos, eficiencias colombianas, cosas por el estilo. Pero igual también quedamos con el nivel 3, que es el nivel internacional, pero que se sustenten en bases de datos pues que sean lo más creíbles posibles, que sean lo más relevantes, que de todas formas pues hay muchos productos que sí o sí tenemos que seguir trabajando con eso. Con esos 3 elementos pues realmente trabajamos en construir y tener la mejor plataforma para que nos pudiera servir para el sector, y en eso pues seguimos trabajando para ir a su divulgación. Muchas gracias, eso es lo que teníamos contando.